Bienvenidos. Esto es la red de radios de la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? El gusto que estén de ese lado en esta que es nuestra red de radios de la provincia de Buenos Aires, llegando, como siempre, a más de 200 radios a lo largo y a lo ancho de todo nuestro querido territorio bonaerense, hablando con los protagonistas, fundamentalmente después de lo que ha acontecido. Bajan las aguas, afortunadamente la gente va retornando a sus casas. Hay mucho por hablar, ha cambiado el clima y aparentemente la noticia es que ha llegado para quedarse. Por eso estamos con Alejandro Arlía, ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Alejandro, bienvenido una vez más a nuestra red. Bueno, muchas gracias. Bueno, en principio, arranquemos de lo que está pasando ahora y después vamos analizando cuestiones que acontecieron y yo decía van a seguir pasando. Tu apreciación global respecto de lo que ocurre ahora con el retorno de la gente es una buena noticia. Aparentemente ya no hay evacuados, pero ¿cuál es su evaluación, ministro, respecto de lo que ha pasado? Bueno, en primer lugar, ¿cuál es nuestra principal ocupación? Nuestra principal ocupación, como lo definió el gobernador Daniel Scioli, es que la gente pueda volver a su casa con toda la asistencia posible del Estado. Y desde ese punto de vista se han instrumentado medidas desde el gobierno nacional y desde el gobierno de la provincia que tienen que ver con mejorar las condiciones de asignaciones familiares, de acceso al crédito, de subsidios, de jubilaciones, de créditos para los productores, exenciones impositivas, una serie de cuestiones que tienen que ver con ayudar en el regreso desde el punto de vista de ayudar a que la gente pueda recuperarse de las pérdidas que sufrió. Por otro lado, la ayuda en el regreso a casa involucra el trabajo de limpieza, de recuperación, no solo del espacio público, sino de cada una de las casas. Y en ese sentido, nosotros como Ministerio de Infraestructura, coordinado con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, hemos instrumentado un programa con 1000 cooperativistas de servicios de limpieza de arroyos que tenemos trabajando todos los meses en la provincia de Buenos Aires, limpiando 670 kilómetros lineales de arroyo todos los meses, que esos mismos cooperativistas, que son muy solidarios, que tienen el trabajo y ya la práctica para hacerlo, ayuden a recuperar el espacio público y también ayuden en los trabajos del regreso a cada una de las viviendas. En el día de ayer tuvimos 320 cooperativistas en Luján, hoy tuvimos 500 cooperativistas en Pilar, más algunos cooperativistas en Quilmes, en Lomas de Zamora, en los lugares donde habitualmente trabajan, haciendo este trabajo solidario y de acompañamiento en el regreso a casa. Entonces nuestra ocupación principal es que la gente pueda volver a su casa y ayudarlo hasta restablecer las condiciones normales de vida. Mientras hacemos las evaluaciones de lo que nos pasó y seguir trabajando para afrontar desafíos que vienen para adelante en materia del cambio climático, que como vos bien decías en algún momento, vino para quedarse y hay un pronóstico de la corriente del Niño, este fenómeno, la corriente del Niño, hasta finales del verano del 2016, como un problema de la región, y las cosas que tenemos que hacer en materia de obras y también de planificación urbano-territorial, que las venimos haciendo y que las tenemos que intensificar en función de los problemas que tenemos. A ver, me gustaría ir a ese punto, porque un enunciado, una afirmación, que creo que es el común denominador de la gente que padeció las inundaciones, que es que no quiere que se vuelva a repetir, no quieren volver a ser víctimas. Y dos preguntas, ¿por qué pasó y qué van a hacer para que no vuelva a ocurrir? Y en tal caso, ¿de qué lapso estaríamos hablando? Porque si a la gente le dicen, miren, esto en 4, en 2, en 6 años se soluciona, esto no es a corto plazo, yo creo que con tal de soluciones la gente va a aguantar. En el medio habrá que hacer otras cosas, ¿no? Sí, en primer lugar, poner las cuestiones en su justo término, porque se ha tratado estamos en una campaña electoral muy fuerte, y se han tratado de amplificar algunas cosas y de minimizar otras. No es normal que lluevan 300 milímetros en 4 días en la cantidad de municipios, en 40 municipios de la provincia de Buenos Aires, cuando el promedio de lluvias en el mes de agosto es de 50 milímetros. Pero además, no es el caso de la provincia de Buenos Aires. El día 8 de agosto, cuando nosotros estábamos ya sufriendo este problema, aparece la noticia en Valparaíso de una gran
catástrofe también natural, producto de inundaciones en Chile. Ayer y hoy estuvimos viendo por televisión lo que está sucediendo en Uruguay, Sí. donde solamente en el departamento de Durazno hay 5.700 evacuados, hay 12 de los 19 departamentos de Uruguay en emergencia y hay 6 rutas nacionales del Uruguay también cortadas. ¿Qué quiero decir con esto? Es un fenómeno mundial y es un fenómeno regional. Y además no está pasando en este momento aisladamente en Buenos Aires, también sucedió en Santa Fe, antes en Córdoba, antes en San Luis, antes en Mendoza. Son fenómenos que no se pueden soslayar, no se puede decir que esto que no está ocurriendo. Por otro lado, nosotros hicimos una planificación de obras hidráulicas durante el gobierno de Daniel Scioli, donde el énfasis fundamental en la primera gestión estuvo dado en las obras hidráulicas del conurbano de la provincia. ¿Por qué? Porque en el conurbano de la provincia viven 10 millones de personas de las 16 millones. Entonces, siempre el principal objetivo es tratar de proteger a las personas. Claro. Entonces, durante ese periodo el énfasis estuvo puesto ahí. Pero en este momento que nos agarran estas tremendas lluvias en la cuenca del río Areco, en la cuenca del río Luján, en la cuenca del río Salado, casualmente estamos en obras en estas cuencas. Estamos en obras en Exaltación de la Cruz, en Pilar, en Luján, en San Antonio de Areco. En muchos de estos municipios estamos en obras. Evidentemente, las obras que necesitamos no las hemos podido desarrollar en plenitud. Y además, este nivel de precipitaciones superan los cálculos de obras que habitualmente se hacen, porque por lo general las obras se hacen con un nivel de recurrencia, de tiempo y de estadística de estas precipitaciones que están siendo desbordadas por este fenómeno. O sea, hay que rever los cálculos de las obras. Hay que repensar la ingeniería hidráulica. De hecho, nosotros tenemos grandes obras, por ejemplo, en Quilmes. En Quilmes nosotros tenemos una obra en el río, en el arroyo San Francisco Las Piedras. Hablaba la otra vez con el intendente de Quilmes. Cuando se hizo esa obra, hace unos 20 años, se trabajó con una cota máxima de 4,5 metros, que era una cota que excedía en 1 metro la cota que se necesitaba. Medio, sí. Hoy se necesita 5,5 metros. Sí, claro. Entonces tenemos problemas, tenemos que repensar. Pero en el repensar no es cuestión de buscar excusas, ni de minimizar, ni de amplificar las cosas. Hay que ponerlo en su justo término. Cambio climático. Necesidad de actualizar obras y de intensificar obras y también de repensar el uso del suelo. Nosotros tenemos planes urbanos territoriales que se están repensando, los códigos urbanos se están repensando en este momento en 95 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Y tenemos situaciones consolidadas de barrios, no solamente de barrios cerrados, sino de gente viviendo en lugares que son extremadamente peligrosos por la ubicación con respecto al río. Y nuestra historia en la provincia de Buenos Aires, que es la llanura pampeana, que es una cuenca deprimida, que tiene característica de poca pendiente de los ríos. Además, ha sido históricamente asentarnos a la vera de los ríos. Cuando nosotros vemos el problema de Luján, y lo más emblemático del problema de Luján siempre suele ser la basílica. La basílica está a 150 metros del río. Cuando vemos los problemas que tuvimos en Azul o que tenemos en Areco, cualquier localidad que uno mire del interior de la provincia de Buenos Aires, en su mayoría está asentado a la vera del río. Bueno, eso frente a esta nueva situación nos exige muchísimo más en materia de planificación. Y por otro lado, en muchos otros casos, como pueden ser en las grandes ciudades, nosotros tenemos ríos, arroyos que corren por debajo de las ciudades. Y la planificación de la infraestructura no necesariamente se hizo, yo diría que no se hizo al ritmo del crecimiento demográfico. Este es el conjunto de problemas que tenemos que abordar. Estamos en una campaña electoral, entonces la forma de abordaje es de acuerdo a la conveniencia. Entonces, es más fácil decir o tratar de minimizar el problema climático o tratar de minimizar el problema de obras.
la verdad. O que María es Eugenia una Vidal cuestión... se ponga las botas y camine para una foto. Sí, claro, y que se trate de comparar una extensión geográfica 1500 veces menor que la provincia de Buenos Claro. Aires y que se plantee como un gran logro que se resolvió un arroyo de 21 kilómetros. Enhorabuena que se haya resuelto. Nosotros no queremos que ninguna población sufra. Ahora, es muy difícil comparar una ciudad con 5 arroyos con una provincia con 36 cuencas hídricas y donde solamente en la cuenca del río Luján nosotros tenemos un río de 128 kilómetros con 71 afluentes, es decir, 71 arroyos y canales que confluyen en ese río y que le dan una extensión total de agua de 450 kilómetros. Ministro, me gustaría hacer una pausa y después hablar de si es un mito o no, con referencia a los canales clandestinos construidos en campos privados que empeoran la situación. Me gustaría hablar de eso. Hay mucha gente, tenemos radio, en todos los lugares donde se inundaron, Mercedes, Luján, Quilmes, por supuesto, más de una que seguramente lo están escuchando y se preguntarán, ¿me va a volver a pasar? O que me digan, voy tomando precauciones, pero ¿cuándo voy a terminar con este padecimiento? Estamos hablando con Alejandro Arlía, ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. No se vayan. Hola, soy Guillermo Andino y quiero contarte que la tarjeta Argenta es la identificación de los jubilados y pensionados argentinos para realizar trámites en ANSES. Permite solicitar préstamos de hasta 20.000 pesos en 40 cuotas con la mejor tasa del mercado y comprar en más de 16.000 comercios adheridos aprovechando descuentos y promociones. Además, posibilita el acceso a paquetes turísticos y a beneficios en transporte público. Los adultos mayores que aún no la recibieron pueden gestionarla en la oficina de ANSES o en la sucursal del correo argentino más cercana.